Evangelio de hoy. Domingo 16 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 17 y 20 al 26. Jesús bajó del monte con sus discípulos y se detuvo en un llano. Allí se encontraba un gran número de sus seguidores. Y una multitud de gente venida de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Entonces, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Bienaventurados ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes, que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los odien los hombres, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de gozo en ese día, porque su recompensa será grande en el cielo. De la misma manera trataron sus antepasados a los profetas. Pero, ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán el duelo y las lágrimas. Ay de ustedes, cuando todos los elogien. De la misma manera trataron sus antepasados a los falsos profetas. Reflexión sobre el Evangelio de Lucas 6, 17. 20 a 26, las bienaventuranzas, un mensaje de esperanza. El discurso de las bienaventuranzas es uno de los más impactantes de Jesús. En él, el Maestro proclama bendiciones sobre los que sufren y advertencias para aquellos que han puesto su seguridad en las riquezas y en los placeres temporales. Este mensaje es revolucionario porque desafía nuestra lógica humana. Normalmente, consideramos dichosos a los ricos, a los que tienen éxito y a los que disfrutan de la vida. Pero Jesús invierte esta perspectiva y nos muestra el verdadero camino hacia la felicidad eterna. Las bienaventuranzas no son solo palabras de consuelo, sino una invitación a confiar en Dios en medio de nuestras dificultades. Jesús nos asegura que el sufrimiento no es el final, sino el principio de algo más grande. Los que hoy son pobres, los que sufren, los que son perseguidos por seguir a Cristo, recibirán una recompensa que trasciende cualquier bien material. Esto nos invita a preguntarnos: ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Nos aferramos a las cosas de este mundo o confiamos en la promesa de Dios? Bienaventurados los pobres, la verdadera riqueza está en Dios. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, no está glorificando la pobreza en sí misma, sino que nos está enseñando dónde debe estar nuestro corazón. Los pobres, en su necesidad, dependen completamente de Dios y no de las riquezas materiales. Su confianza está en la providencia divina. Y esa apertura los hace capaces de recibir la gracia del reino. Por otro lado, aquellos que han puesto su seguridad en las riquezas pueden caer en la trampa de la autosuficiencia, creyendo que no necesitan de Dios. La verdadera pobreza no es solo una cuestión material, sino una actitud del corazón. Podemos ser ricos y, sin embargo, pobres en espíritu si reconocemos nuestra dependencia de Dios. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones. ¿Nos aferramos demasiado a lo material? ¿Ponemos nuestra confianza en Dios o en nuestras propias fuerzas?
El hambre y la satisfacción, la búsqueda del verdadero alimento. Jesús proclama, bienaventurados ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Esta hambre no se refiere solo al hambre física, sino al hambre de justicia, al deseo profundo de vivir en la verdad y en la presencia de Dios. En contraposición, Jesús advierte: ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Esto nos habla de aquellos que viven en la comodidad, sin preocuparse por el sufrimiento de los demás, de los que se conforman con los placeres del mundo, sin buscar el alimento espiritual. Jesús nos invita a buscar aquello que verdaderamente sacia el alma. No basta con llenar el estómago. Hay que alimentar el espíritu con la palabra de Dios, con la oración y con la caridad. Si solo buscamos saciarnos con placeres pasajeros, experimentaremos un vacío que nada del mundo podrá llenar. El llanto y la risa, el sentido del sufrimiento. Bienaventurados ustedes, que ahora lloran, porque reirán. Con estas palabras, Jesús nos enseña que el sufrimiento no es en vano. Muchas veces pasamos por pruebas, por momentos de dolor y tristeza. Pero Dios nos promete que esas lágrimas no serán permanentes. El sufrimiento puede ser una oportunidad para acercarnos a Dios, para crecer en paciencia y humildad. Muchas veces, en medio del dolor, es cuando más aprendemos a confiar en Él. Por eso, Jesús nos llama a no desesperarnos, sino a ver el sufrimiento como un camino de purificación y de esperanza. En contraste, Jesús advierte: ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán el duelo y las lágrimas. Aquí no se refiere a la alegría sana, sino a aquellos que viven en la superficialidad, sin preocuparse por las realidades espirituales. Si nuestra vida está basada solo en el placer y la diversión, tarde o temprano enfrentaremos el vacío y el dolor de una existencia sin propósito. Ser perseguidos por Cristo, un motivo de gozo. Bienaventurados serán cuando los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Jesús nos advierte que seguirlo no será fácil. El mundo rechaza a aquellos que viven según el Evangelio, porque su luz molesta a quienes prefieren la oscuridad. Pero lejos de ser una desgracia, la persecución por Cristo es una bendición. Nos asemeja a los profetas, a los mártires y a todos los santos que han entregado su vida por la verdad. Nuestra recompensa no está en el reconocimiento humano, sino en la gloria eterna. Este mensaje nos desafía a ser valientes en nuestra fe. Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, aunque el mundo nos critique. Las advertencias de Jesús: cuidado con la falsa seguridad. Después de proclamar las bienaventuranzas, Jesús da una serie de advertencias. Ay de ustedes, los ricos, los que ahora están saciados, los que ahora ríen, cuando todos los elogien. Estas palabras son un llamado de atención, para no poner nuestra confianza en las cosas pasajeras. Si buscamos solo la riqueza, la comodidad, la aprobación del mundo, podemos estar construyendo nuestra vida sobre arena. Todo eso es temporal y, al final, no nos dará la felicidad verdadera. La revolución del Evangelio, un mensaje que transforma. Las palabras de Jesús en este pasaje de Lucas no son solo un mensaje de consuelo para los que sufren,
Y una advertencia para los que se confían en sus riquezas, sino que son una auténtica revolución espiritual. En un mundo que valora la riqueza, el poder y la comodidad, Jesús proclama una visión totalmente distinta. Los verdaderamente bienaventurados no son los que tienen todo en esta vida, sino los que, aun en su pobreza y sufrimiento, se abren al reino de Dios. Este mensaje no es fácil de aceptar. Para muchos, puede parecer absurdo decir que los pobres, los hambrientos y los que lloran son dichosos. Sin embargo, Jesús nos está mostrando la verdad más profunda de la existencia. Esta vida es pasajera. Y lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios. Si estamos con Él, aunque suframos, tenemos la mayor de las bendiciones. Pero si nos alejamos de Él, aunque tengamos todo lo que el mundo ofrece, en realidad no tenemos nada. Dios no se olvida de los pobres y los que sufren. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios tiene un amor especial por los pobres, los huérfanos, las viudas y todos los que sufren. Él no es indiferente a su dolor, al contrario. Está cerca de ellos y les promete su consuelo. En el Antiguo Testamento, los profetas constantemente denuncian la opresión de los débiles y proclaman que Dios es su defensor. Jesús, en su vida y ministerio, confirma esta realidad. Él no solo habla de los pobres, sino que vive entre ellos. No nace en un palacio, sino en un humilde pesebre. No se rodea de poderosos, sino de pescadores, pecadores y marginados. Su amor por los pobres no es solo una teoría, sino una práctica concreta. Este Evangelio nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo hoy. Él sigue estando cerca de los que sufren. Sigue defendiendo a los que son injustamente tratados. Sigue llamándonos a compartir lo que tenemos con los que menos tienen. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, no podemos ignorar el dolor de nuestros hermanos, el peligro de la riqueza y la falsa seguridad. Cuando Jesús dice, «Ay de ustedes, los ricos», porque ya tienen su consuelo, no está condenando a las personas que tienen bienes materiales, sino la actitud de aquellos que ponen toda su confianza en la riqueza y se olvidan de Dios. La riqueza en sí misma no es mala, pero puede ser peligrosa si nos hace autosuficientes y nos impide ver nuestra necesidad de Dios. La gran tentación de los que tienen muchas posesiones es creer que no necesitan nada más. Pueden caer en la ilusión de que su seguridad depende de su dinero, de su poder o de su influencia. Pero, en realidad, todo eso es frágil y pasajero. ¿De qué sirve acumular riqueza si un día tendremos que dejarlo todo? ¿De qué sirve vivir cómodamente si nuestra alma está vacía? El hambre espiritual, un vacío que solo Dios puede llenar. Bienaventurados ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Esta frase de Jesús no se refiere solo al hambre física, sino también a una realidad más profunda. El hambre de justicia, el hambre de verdad, el hambre de Dios. Hoy en día, vemos a muchas personas que, a pesar de tener todo lo material que podrían desear, siguen sintiendo un vacío interior. Buscan llenar ese vacío con entretenimiento, con placer, con éxito. Pero nada de eso lo satisface completamente. Este es el hambre espiritual del que habla Jesús. Y solo puede ser saciado con Dios. Nosotros, como cristianos, estamos llamados
a reconocer nuestra propia hambre espiritual y a buscar la única comida que realmente nos nutre: la presencia de Dios en nuestra vida. Esto implica profundizar en la oración, en la lectura de la palabra, en la Eucaristía y en la vida en comunidad. Solo así podremos experimentar la verdadera saciedad que Jesús promete, las lágrimas que conducen a la alegría. Jesús proclama: bienaventurados ustedes, que ahora lloran, porque reirán. Esto nos recuerda que el sufrimiento en esta vida no es el final, sino una etapa en el camino hacia la verdadera felicidad. Todos pasamos por momentos de dolor, de tristeza, de pérdida. Pero para aquellos que confían en Dios, estas lágrimas no son inútiles. Dios nos promete que un día nos dará una alegría que nadie nos podrá quitar. Esta es la esperanza cristiana. Saber que, aunque ahora suframos, la victoria final es de Dios. Sin embargo, Jesús también nos advierte: ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán el duelo y las lágrimas. Esto no significa que está mal disfrutar de la vida, sino que es una advertencia para aquellos que viven en una falsa alegría. Una alegría superficial que ignora la realidad del sufrimiento de los demás y de la propia necesidad de Dios. El verdadero gozo no está en las risas pasajeras, sino en la paz profunda que viene de vivir en comunión con Dios. Seguir a Cristo con decisión y valentía. Las bienaventuranzas no son solo palabras bonitas, sino un programa de vida para el cristiano. Jesús nos llama a vivir de una manera diferente, a no seguir la lógica del mundo, sino la lógica del reino de Dios. Esto implica estar dispuestos a sufrir por nuestra fe, a ser rechazados, a no ser comprendidos. Bienaventurados serán cuando los odien los hombres, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús nos preparan para la persecución que muchas veces enfrentaremos por ser fieles al Evangelio. Hoy en día, ser cristiano auténtico no siempre es fácil. Muchas veces, el mundo nos dice que vivamos solo para nosotros mismos, que busquemos el placer, el éxito, el reconocimiento. Pero Jesús nos llama a algo más grande: a vivir para Dios y para los demás, aunque eso implique sacrificios. Si permanecemos fieles a Cristo, nuestra recompensa será grande en el cielo. No importa lo que el mundo diga de nosotros, porque nuestra verdadera identidad está en Dios. La verdadera felicidad no está en lo material. En nuestra sociedad, a menudo, se nos enseña que la felicidad depende de lo que poseemos: dinero, éxito, reconocimiento. Pero Jesús nos revela en este Evangelio que la verdadera dicha no está en lo externo, sino en la cercanía con Dios. La riqueza, la saciedad y las risas momentáneas pueden desaparecer en un instante, pero la paz y la alegría que vienen de una vida entregada a Dios son eternas. Si nuestra felicidad depende de cosas que pueden perderse, entonces nunca tendremos paz verdadera. Jesús nos invita a construir nuestra alegría en algo firme: su amor, su verdad, su reino. El desafío de vivir las bienaventuranzas hoy. Vivir según las bienaventuranzas no es fácil. Requiere ir contra la corriente, renunciar al egoísmo y confiar plenamente en Dios.
En un mundo donde la prioridad es el éxito personal, Jesús nos llama a buscar la justicia, la misericordia y la humildad. En un mundo donde se evita el sufrimiento a toda costa, Él nos dice que el llanto tendrá su recompensa, y que la persecución por causa del Evangelio es motivo de gozo. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de entender que, cuando vivimos para Dios, tarde o temprano enfrentaremos dificultades. Pero si perseveramos, la recompensa será grande en el cielo. Un llamado a la conversión diaria. Este pasaje del Evangelio es una invitación constante a la conversión. No se trata solo de escucharlo una vez y olvidarlo, sino de preguntarnos cada día: ¿estoy viviendo según las enseñanzas de Jesús? ¿Estoy poniendo mi confianza en Dios o en las cosas pasajeras? Seguir a Cristo significa renovar nuestro corazón continuamente. Buscarlo en la oración, en la Eucaristía y en el servicio a los demás. Dios nos llama a una vida plena. Pero para alcanzarla debemos dejar atrás el egoísmo y abrirnos a su amor. Si ponemos nuestra vida en sus manos, experimentaremos la verdadera felicidad, que ni el sufrimiento ni las dificultades podrán quitarnos.